Bienvenidos este jueves 7 de octubre a la UNAM Responde. Los saludamos desde Ciudad Universitaria, como todos los días, haciendo eco de todos esos temas que ocupan a la universidad y que le importan en muy distintos sentidos, por supuesto desde el área de las investigaciones, pero también desde la formación de empatía, de conocimiento y por supuesto intentando que todos y cada uno de nosotros seamos solidarios, por ejemplo, con el tema de la inclusión, de lo que estaremos platicando un poquito más adelante. Y bueno, en más sobre este tema, a partir del 1 de octubre y hasta el 15 de enero del 2022 se lleva a cabo el primer Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, que tiene por objetivo reunir información sobre las personas que padecen alguna enfermedad de origen desconocido o de las cuales no se tiene mucha información, por ejemplo, acerca de su diagnóstico, de cómo se desarrollan o bien cuál es el tratamiento. Y bueno, para conocer todos los detalles de este censo y llenar el formulario, si es que están en este sector de la población, pueden ingresar a la página del Consejo de Salubridad General, que es www.csg.gov.mx. El 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria o baja visión, una enfermedad hereditaria que puede afectar a un sector bajo de la población, pero que puede tener distintas alteraciones. Para saber qué es, cómo funciona y además cómo debemos actuar con estas personas que lo padecen, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a Greta Hansen Jarquín, quien es una universitaria egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es comunicóloga dedicada a la difusión de la cultura desde el Museo Universitario del Chopo y ahora también divulgadora también de esta enfermedad. ¿Cómo estás, Greta? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Hola Rosa, muy bien, muchas gracias. Agradezco como siempre a la UNAM la apertura que siempre tiene para con temas sensibles y bueno, aquí estamos para hablar un poco de la retinosis. Pues un Buenos poco y que días. puede significar mucho para muchas personas, Greta, que es la retinosis pigmentaria o baja visión. ¿Cómo te enteras de esta enfermedad? ¿Cómo encuentras tú que estás relacionada con ella? Mira, te voy a explicar de manera breve. La retinosis pigmentaria, como ya tú nos dijiste, es una enfermedad rara. Rara quiere decir que la incidencia es una en cada 4.000 personas según la Organización Mundial de la Salud. Y también hago énfasis en que es de estas enfermedades denominadas raras o huérfanas porque no se sabe cómo actúa la enfermedad en distintos pacientes. Es decir, no, no sabemos cómo va a actuar todos los pacientes. Por lo tanto, yo les voy a decir más o menos cómo se podrían dar cuenta de que tienen un padecimiento quizá de la retina, aunque no sea retinosis pigmentaria. Número uno, no vemos en la noche. Empezamos a dejar de ver, de distinguir en la oscuridad cuando entramos al cine, a un foro, a un lugar con poca luz, nos empezamos a tropezar, pero nosotros creemos que es normal, porque en realidad nunca le preguntamos a nadie más, oye, ¿tú cómo ves en la noche? Oye, tú te tropiezas, o sea, para nosotros es normal. Yo, por ejemplo, lo descubrí más adelante, ahorita les cuento eso. Otra de las cosas es que perdemos agudeza visual, es decir, yo en la calle a veces ya no leía los letreros Letreros, anuncios. del camión, ya algún amigo me saludaba y yo tampoco lo veía, entonces empezaron a decir, no, pues es súper payaso porque le hablamos y ni nos saluda. Yo me pasaba y la verdad ni me daba cuenta quién estaba a mi lado. Y otra cosa muy importante es que vamos perdiendo el campo visual. Pues nuestro campo visual, si nosotros hacemos un ejercicio, estiramos nuestro brazo y tendríamos que ver la punta de los dedos. Entonces yo ya no lo hago, no lo puedo ver y entonces mi campo visual se va reduciendo y al final de esta condición nosotros vemos como en una visión de túnel, más o menos así, nos queda como un resto visual pequeño. En algunas ocasiones llegamos a la ceguera, pero tampoco es concluyente, entonces puede o no llegar a esta condición. Pero bueno, podríamos decir, ay, bueno, de día eres muy funcional, tú ya la libras y así, pues tampoco, porque también hay personas que son fotosensibles. A lo largo del desarrollo de la enfermedad puedes tener ya muy lastimada la retina y entonces ya la luz te lastima mucho, incluso de día. Entonces, pues usas una gorra o lentes oscuros, pero no puedes usar lentes tan oscuros porque entonces no ves, ¿no? Entonces es bien complicado poder adaptarse a esta enfermedad. Y también otra de las cosas que nos pasa es que empezamos a perder colores. Entonces un día pensamos que vamos súper combinados a la oficina y resulta que ese día llevamos un suéter
gris que pensamos que era morado, ¿no? Entonces, justamente son varios detallitos que nos empiezan a costar trabajo en el día a día de nuestra vida. Greta, como bien nos dices, son varias características, pero nos hablas muy claramente de lo que es esta enfermedad rara que tiene que ver con, en pocas palabras, con la baja visión, con el campo de visión, con la percepción de la luz. ¿Cómo vives? Tú eres una de esas 4,000 personas que fueron diagnosticadas con esta retinosis. ¿Cómo te enfrentaste con ella? ¿Cómo descubriste que la tenías? ¿Y cómo ha sido este proceso de aceptación? Yo creo que he sido una persona muy afortunada porque a mí, bueno, yo me di cuenta cuando regresaba justamente, bien dijiste que soy universitaria de corazón, yo estudié en el SSH Vallejo y entonces iba regresando y esto fue en el año 97. Entonces yo venía regresando de la escuela y tomé el último metro. Yo vivo en una colonia céntrica y es un poco barrio bravo, ¿no? Entonces yo venía como corriendo muy rápido y de repente choqué con una cabina telefónica, pero fue un golpazo de frente y me fui hacia atrás, ¿no? O sea, caí de sentón. Entonces, cuando me recobré, dije, ¿qué me pasó? Porque yo venía bien y venía viendo las cosas, y me fui haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y entonces justo en ese momento vi que era una cabina de teléfono. Yo dije, no, algo ya me pasó, porque no puede ser posible que algo tan grande no lo haya visto. Entonces ya llegué a la casa, le conté a mi mamá, fuimos al doctor, mis papás tienen servicio del Estado y afortunadamente en el ISSSTE el doctor, pues no sé cómo fue, pero me diagnosticó, me dijo, tiene retinosis pigmentaria y solo me dijo eso. Mi mamá insistió en que debíamos investigar un poco más de qué se trataba la enfermedad y fuimos a varios hospitales, a todos los hospitales especializados en ojos, en cuestiones oculares, que es el de la Luz, el Conde Valencia, y en este último me dijeron, tienes retinosis pigmentaria y te vas a quedar ciega. Para mí fue, la verdad, bastante impactante, puedo decir que fue muy doloroso, y, y lo más doloroso de esto fue que justo en ese momento no había información como la conocemos ahorita. Ahorita yo siempre les digo, en 2021 tuvo retinosis pigmentaria y seguramente tienen más información de la que yo pueda tener, pero en ese momento no había información, no había nada, no había investigación o muy poca, y entonces pues yo no sabía que era una enfermedad crónico-degenerativa. Yo viví varios años de mi adolescencia pensando que iba a levantarme, cuando abriera los ojos iba a estar ciega. Entonces me daba mucho miedo, digo, incluso aún me sigue dando miedo, pero ya entiendo que es al ser una condición crónica degenerativa, uno se va dando cuenta cómo van pasando las cosas. Es ¿Cómo va decir, avanzando? uno va detectando, ajá, tú vas detectando cuando vas perdiendo visión. Entonces, creo que dentro de todas las cosas que nos suceden, eso es algo bueno porque uno se puede ir preparando justamente para ese momento que esperemos sea muy lejano, pero pues te puedes preparar tomando rehabilitación, algunos cursos y Que este así tipo sea, de que cosas. este final del proceso no llegue nunca, Greta, y háblanos de esto, de la importancia de la información, de estar preparados. Sabemos y lo hemos dicho aquí en este programa durante todo este tiempo, de la información te da herramientas para actuar responsablemente. ¿Cómo has aprovechado o cómo te has acercado tú a esas fuentes? ¿Cómo has buscado profesionistas, herramientas que te permitan entender lo que te está pasando y además transformarlo también en una experiencia para compartir a través de este proyecto de Viviendo con Retinosis? Pues yo aquí quiero hacer un énfasis en que cuando uno recibe un diagnóstico de una enfermedad con poca información, de una enfermedad rara o de poca incidencia, pues aparte de que es doloroso y creo que en su momento se vale estar triste, deprimirse, también se vale sacar fuerza. Y yo lo que voy a decir es que no hay que romantizar ninguna situación y en este caso pues tampoco hay que romantizar el estar enfermo, porque yo aquí lo digo y lo he dicho muchas veces, tengo 41 años y 38 de los mismos yo no lo conté, nunca lo conté, yo vivía escondida, yo vivía con miedo, yo vivía apartada, se lo decía a las personas pues muy cercanas, a mis amigos muy cercanos, a una amiga con la que me fui a vivir, le dije, oye, que yo creo que tú tienes derecho a saber que yo tengo una enfermedad y es una condición así por si un día me caigo o no llego o algo, pues que sepas quizá por qué, ¿no? Pero este ha sido un proceso pues largo y doloroso en mi caso. Hay personas pues que aceptan la enfermedad como va y órale, se ponen a hacer activismo y se ponen a escribir y se ponen, pues mi proceso realmente fue lento. Yo personalmente dije, pues yo voy a aprovechar mi vista hasta donde me den, ¿no? Hasta donde me den los ojos yo voy a llegar,
afortunadamente pude terminar mi carrera, he podido estudiar algunos cursos profesionalmente, tengo un trabajo, como bien lo dijiste, estoy como muy insertada en la sociedad, pero últimamente, y fue lo que disparó, yo comencé a perder un poco más la vista y entonces dije, no, este es el momento que yo esperé que nunca va a llegar, pero llegó, hay que activarnos, hay que hacer algo. Entonces empecé a buscar y encontré un par de grupos, tanto en WhatsApp como en Facebook, me empecé a informar y dije, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué no contar mi historia que puede motivar a otras personas pues a salir literalmente como de como closet que nos autoimponemos porque nos da miedo que la sociedad pues nos vulnere al no aceptarnos, ¿no? Entonces, yo comencé este depositorio de ideas que se llama Viviendo con Retinosis en Instagram, en el cual incluso no invité a mis amigos. Yo dije, el que lo descubra, y el que no, pues no. Y yo tengo mis redes aparte, ¿no? Y empecé a escribir y entonces muchas personas se acercaron a través de mensajes y me escribían que mi historia les hacía mucho sentido, que ellos vivían lo mismo, que ellos sentían igual que yo, que ellos descubrieron su enfermedad igual que yo y entonces empecé a crear esta parte en lo que les abría mi muro para que ellos que estaban también abriéndose a la enfermedad, pues pudieran contar sus testimonios, sus vivencias, sus historias de vida, para que mucha gente se aventara al ruedo y dijera, sí, claro, yo no estoy solo, no estoy sola, quiero ser parte de al menos esta comunidad, ¿no? Y entonces empecé a buscar rehabilitación pues hay diversos tipos de rehabilitación. Yo empecé a buscar una que era como para desempeñarme aquí en la casa, en mi entorno seguro, ¿no? Como cocinar, cómo conocer tu estufa, cómo cortar cosas, cómo agacharte para recoger un objeto, porque de repente pues hay acciones muy cotidianas como que se te cae, yo tengo una hija pequeña, entonces de recoger los juguetes me he dado golpes en la frente, en la nariz, en los lentes, entonces dije, no, tengo que aprender a agacharme para recoger esto, ¿no? Mucha gente lo va incluyendo en su vida sin una rehabilitación. Yo soy muy partidaria de que por lo menos tenemos algo pequeño para realmente saber los movimientos. La siguiente rehabilitación que yo pedí y me acerqué a mi institución para contar acerca de mi condición, la verdad es que lo recibieron bastante bien, me han apoyado y conseguimos un curso de tecnologías para personas con baja visión. Esto es que te enseñan a utilizar tu computadora y tu teclado como si no tuvieras ningún resto visual, para que tú a través de los comandos puedas trabajar normalmente. Te enseñan a usar un narrador de voz, te enseñan muchas cosas que en realidad son de muchísima utilidad De para la apoyo, vida claro. diaria y cotidiana. Ajá, porque De apoyo para que una siga cosa es siendo bien. participativa y siga siendo productiva, como bien nos decías hace unos minutos. Greta, aquí te quiero interrumpir justamente para preguntarte dónde se pueden encontrar todas esas herramientas, porque evidentemente pues, los procesos son largos, son distintos, son individuales, pero ¿cuáles son esas posibilidades? ¿A dónde pueden acudir las personas que tengan este padecimiento para encontrarse este tipo de cursos, de herramientas que te permitan, además lo digo con la siguiente pregunta, encontrar ambientes solidarios, empáticos y de inclusión en términos familiares, pero por supuesto también sociales, profesionales? Pues yo la rehabilitación la llevé en Cadivi, así lo pueden buscar Cadivi, y ellos tienen distintos tipos de rehabilitaciones. Hay otra asociación que se llama Prociegos, que incluso da clases de algo muy común para las personas que son ciegas, es dar masajes, entonces dan clases de masoterapia, y donde yo estoy tomando, que la UNAM me ayudó a llegar a este curso, se llama Ilumina. Ilumina también tiene muchos cursos, tanto de braille, como igual de rehabilitación, del uso del bastón. O sea, son diversos cursos, son distintas herramientas y unas son como para mantenerte activo en la sociedad. A mí lo que más me importaba era no perder la independencia, es decir, tenía mucha y aún siento que la tengo resistencia a usar el bastón, aún tengo buen resto visual y si lo dijera así, no lo necesito, pero ya estoy aprendiendo, tengo un bastón aquí en casa, estoy aprendiendo para que justamente si existe alguna emergencia o tuviese que salir de noche por alguna cuestión este,
que no estaba considerada, pues yo pueda agarrar el bastón y salir y llegar al objetivo, ¿no? Para no estar dependiendo de nadie. Entonces yo creo que la rehabilitación es un punto muy importante si nosotros queremos conservar justamente la independencia como personas y seguir participando de la sociedad, ¿no? Y esta entrada que tú hiciste del censo me parece muy importante porque es un punto en el que yo considero que nuestra voz como sociedad civil ha sido escuchada y entonces estamos empezando a dar pequeños pasos que nos van a llevar a otros puntos de encuentro en los cuales podamos ser realmente parte activa de la sociedad y no sentirnos realmente como extraños o como aquí no quepo o aquí, o muchos chicos me preguntan, ¿a mí quién me va a dar trabajo? Otra cuestión muy de sentimiento es a mí quién me va a querer con esta enfermedad, con esta condición. Y pues no, nosotros tenemos yo siempre digo que las personas en general con discapacidad o que pertenecen a alguna minoría, pues somos la resistencia y somos personas que somos muy capaces de adaptarnos a muchas condiciones, como lo es la retinosis, es decir, tienes cierto campo visual, pero quizá en un mes tienes menos y tienes que volverte a adaptar y tienes que reconstruirte día a día y redibujarte, porque pues si no, te vas quedando y entonces pues ya hasta que un día te gana la depresión y quizá ya no vuelves a salir de casa, ¿no? Y Ya pues no nos da nosotros tiempo no, justamente de hablar de la importancia de esta ayuda psicológica que seguramente estas personas necesitan por el proceso que están comenzando a vivir. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene cura, va avanzando, es una enfermedad degenerativa y como bien lo dices, pues cada uno vive su proceso de forma muy particular. Para terminar, nada más, Greta, ayúdanos con tu opinión acerca de cuál es el aprendizaje que has tenido de todo este proceso de enfermedad, de divulgación en las redes, en las redes, de estar en contacto con otros testimonios y qué es lo que sigue para este proyecto de Viviendo con Retinosis. pues mi aprendizaje es no quedarse parado, es sobreponerse al miedo, es aprender a ser valiente y creo que eso da un ejemplo para todos, para la sociedad, no necesariamente para personas que tengan una enfermedad o una discapacidad, sino creo que todo va sumando. Yo hago un llamado, como bien dijiste al inicio, a la empatía para que también la gente que de repente te choca en la calle se pare a pensar un momento quizá por qué chocaste o se siga de frente y no te increpe. Y pues bueno, ese es como el aprendizaje y lo que sigue para mi proyecto es que a mí me gustaría que más gente lo leyera con la finalidad de ser empáticos, pero más allá de la empatía del uno a uno, me gustaría que las instituciones pudieran ser más incluyentes para todo tipo de personas con discapacidad, cualquiera que ella sea, y me gustaría en algún futuro que mi proyecto personal pudiera llegar a, no sé, yo con mi bastón, ir a probar espacios para ver si realmente son inclusivos, ver si realmente están los cédulas en braille, ver si realmente hay señalizaciones para personas con baja visión, no hacer una inclusión como nada más por encimita o porque es un requisito para, ¿no? Sino que realmente la inclusión sea una inclusión y que sean ajustes razonables que en realidad todos podamos disfrutar. Y participativa. La inclusión, me parece, es un proceso en construcción en donde debemos participar quienes padecen este tipo de limitantes y quienes no lo tenemos, conociendo y aprendiendo a vivir en comunidad de forma equitativa. Greta Hansen Jarquín, universitaria, comunicóloga y también divulgadora de la cultura y también ahora de este padecimiento, retinosis pigmentaria o visión baja. Muchísimas gracias por tu testimonio, Greta, y por estos mensajes a través de las redes que lo que hace es levantar la voz, darnos información a quienes estamos en contacto, pues o que podemos estar en contacto con todas estas personas enfrentándonos a distintas condiciones. Gracias, Greta, y muy buenas tardes. Gracias y estamos en contacto. Cuídense, hay que seguir haciendo visible lo invisible. Hasta luego. Exactamente, así que si vemos un bastón o un escudo es por algo y debemos ser más empáticos con las personas que lo están utilizando. Y bueno, vamos a hablar enseguida de otro tema sensible. Hace unos días el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado enfático fuerte a los países para reflexionar acerca de la participación y de su responsabilidad en el control de esta pandemia, y precisamente sobre esto va la reflexión de Jacobo Dayan. Mi participación de hoy quisiera dedicarla a leer un fragmento
del discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante la Asamblea General el pasado 21 de septiembre. La relevancia de este discurso me parece central y no ha estado en el centro del debate. Y cito el inicio del discurso de Antonio Guterres. Hoy vengo a dar la voz de alarma. El mundo tiene que salir de su letargo. Estamos al borde de un abismo y vamos en la dirección equivocada. Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado ni más dividido. Nos encontramos ante la mayor avalancha de crisis de toda nuestra vida. La pandemia de COVID-19 ha acentuado desigualdades flagrantes. La crisis climática está azotando el planeta. La paz se ha visto frustrada a raíz de los disturbios desde Afganistán hasta Etiopía, pasando por el Yemen. La oleada de desconfianza e información errónea polariza a los pueblos y paraliza a las sociedades. Y los salvavidas económicos para los más vulnerables son demasiado exiguos y llegan demasiado tarde, si es que llegan. La solidaridad brilla por su ausencia justo cuando más la necesitamos. Tal vez baste una imagen para ilustrar la época que vivimos. La imagen que nos ha llegado de algunos lugares del mundo, donde se ven vacunas contra COVID-19 en la basura, caducadas y sin usar. Por un lado vemos que se han desarrollado vacunas en tiempo récord, toda una victoria de ciencia y ingenio humano. Por el otro vemos cómo este triunfo queda anulado por la tragedia que implica la falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza. Excedentes en algunos países, estanterías vacías en otros. La mayoría del mundo más rico ya está vacunada, pero más del 90% de la población africana todavía espera su primera dosis. Esto es una denuncia del estado moral en que se encuentra nuestro mundo, afirma Antonio Guterres. Es una obscenidad, continúa. Hemos aprobado el examen de ciencias, pero en ética fracasamos estrepitosamente. Fin de la cita del discurso de Antonio Guterres. Ahí están los retos y ahí está la alarma una vez más lanzada por Antonio Guterres en estos temas que tienen que ver con pandemia, cambio climático, seguridad, sociedades polarizadas, sociedades paralizadas, el descrédito a la ciencia en el mundo de hoy, la violencia y aparentemente, según Antonio Guterres, el tiempo se agota. Buenas tardes. Más ética, más empatía, más equidad. Y bueno, hablábamos ayer de un nuevo museo aquí en Ciudad Universitaria y hoy hablamos de todos esos museos universitarios que han reabierto sus puertas con distintas alternativas fuera del campus universitario. Vamos enseguida a conocer algunas de las opciones para visitar. Una hoja en blanco, una línea, el movimiento, la acción, la creación. Cómo el vacío y la nada se convierten en el punto de partida para crear es la propuesta de Rosana Montiel, que presenta Blanco en 3 actos, exposición con la que el antiguo Colegio de San Ildefonso reabre sus puertas en el corazón del centro histórico. Esta muestra, que forma parte del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, está dividida en 3 etapas que nos acercan al proceso de diseño y creación. Incluye los primeros trazos de un espacio vacío que se transformará en diseños, maquetas y una instalación de gran formato que además nos muestran los conceptos, las herramientas y la propuesta creativa de la arquitecta mexicana. Promover y crear el gusto por las ciencias es uno de los objetivos de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, que recibe de nueva cuenta a chicos y grandes con varias propuestas. Tesoros, fósiles y minerales de México nos lleva a viajar 250 millones de años atrás para encontrar dinosaurios, reptiles y peces que nos ayuden a imaginar y reconstruir cómo era el territorio que hoy ocupa nuestro país. Aprovechando los beneficios de la paleontología, podemos responder preguntas sobre la evolución y además entender la relación que hemos tenido con otras especies a lo largo de la historia, visitando la exposición Huesos y Moléculas, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Inventiva e imaginación son las líneas de Italia, el arte de la ciencia, una muestra que explora los valores, el impacto y las oportunidades de una cultura que ha consolidado un modelo basado en la interdisciplina y el bienestar humano y ambiental. El Museo Universitario del Chopo reinicia actividades con la propuesta de Maribel Portela,
quien con telas, barro, plantas y otros objetos intervenidos nos mueve a reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen las formas y los cambios, generando otras posibilidades de vida y reconstrucción. El eterno retorno de Jesús y los mutantes del fotógrafo, artista y grabador Rubén Ortiz Torres es una selección de fotografías que muestran la forma de vestir, los puntos de encuentro y algunos de los personajes que en la periferia de la Ciudad de México crearon su propia estética rocker punk en las décadas de los 80 y los 90. Y a la par de todas estas alternativas en sus instalaciones, los recintos universitarios siguen ofreciendo programas virtuales. Posibilidades para visitar en cada uno de estos museos, pero por supuesto también continúa la oferta a través de las redes digitales, de las pantallas, para seguir en contacto con los museos y las propuestas creativas de arte y ciencia de la UNAM. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento, ustedes ya las conocen, así que esperamos sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias para seguir haciendo juntos este programa de la UNAM Responde, y los invitamos a que nos acompañen en una emisión más el día de mañana, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.